Perfecto. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a Semilla de Vida. Estamos una vez más compartiendo otro tema, este, que el Señor nos ha enseñado esta noche. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestro entendimiento. Permítele a la palabra de Dios que nos redarguya, porque sabes, esta es una clase necesaria. Desafortunadamente todos pasamos por esto, pero sabes, este es algo que vivimos, tal vez en nosotros mismos, tal vez con otras personas, tal vez hay gente que tenemos nosotros que ser sabios y saber cómo tratarla debido a este tema de, pues, la queja, la terquedad, la obstinación. Entonces, no es un tema fácil, de verdad que no es un tema fácil, pero si logras quedarte al final de la clase, vamos a poder vencer con esto. Amén. Porque esta es la meta, ¿sabes? La meta es reconocer y es vencer todo este tipo de cosas que a veces nos tienen atados, que a veces nos tienen cegados y que no nos están permitiendo avanzar. Y bueno, vamos a comenzar con una oración y Señor, te damos las gracias por esta noche, gracias por este mensaje. Gracias, Padre, porque solamente tú eres el único que traes crecimiento a nuestra vida, que traes a nuestra vida favor y gracias, Señor, pero sobre todo que traes a nuestra vida crecimiento. Gracias, precioso, porque sin ti esto es imposible. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando mi boca con poder, con denuedo. Que seas tú, precioso Espíritu Santo de Dios, ayudándonos a comprender y a entender si es que estas actitudes están en nosotros y poderlas vencer, Señor a través de tu palabra, a través de nosotros permanecer en el Espíritu. Te damos las gracias por hablarnos, gracias por tu palabra que es infinita, Señor. Amén. Que nosotros tenemos que aprender de ella en todos los temas, en todas las circunstancias, en cada situación. Hay algo, Señor, que viene escrito en tu palabra que es el que nos guía a toda la verdad. Guíanos, precioso, a toda verdad. No permitas que seamos nosotros, Señor, viviendo en las pasiones de la carne, moviéndonos en nuestras emociones, sino queremos ser hijos de revelación, hijos de entendimiento, hijos sabios, Señor, para poder llevar tu nombre con honra, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que me escucha. Hablo que los oídos de nuestro entendimiento están abiertos y que nuestro corazón está dispuesto para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Esta clase que de verdad tiene mucho contenido, pero sabes, también es una clase difícil, ajá, porque a veces es complicado aceptar nuestras actitudes. Y por eso es que le pido al Espíritu Santo de Dios que sea Él tomando mi boca con poder y con autoridad. Porque, sabes, muchas veces nosotros estamos en estas situaciones y nosotros somos los que estamos metidos en las quejas, metidos en las discusiones, metidos en estamos obstinados, ¿sabes? Y queremos nosotros tener la razón sobre de todo y realmente esto trae muchos problemas a nuestra vida. Y lo que hoy quiero compartir contigo es más que nada cómo salir de esto y cómo nosotros podemos llevar estas situaciones cuando estamos con personas con estas actitudes a un nivel de sabiduría y tratar todo esto con sabiduría y con amor, ¿no? Y fíjense lo que nos dice Filipenses 2, versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mira, este versículo lo que nos está dando dos indicaciones dicen, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Para nosotros llegar a este punto, ¿sabes? En nuestra carne es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos ayuda, ¿sabes? A hacer las cosas con amor. Él dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Esto no es una sugerencia, esto como un mandato. Entonces, en sentido principal, o sea, Pablo como que nos anima a los creyentes a vivir con una actitud de obediencia y sobre todo una actitud de gratitud. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos Amén. viendo la queja es porque estamos en desacuerdo, pero cuando nosotros decidimos ver lo bueno, automáticamente nos metemos en el sentido de la gratitud y las cosas se empiezan a cambiar.
Nosotros debemos de evitar lo que son las quejas y los pleitos. ¿Sabes para qué? Para dar un buen testimonio enfrente del mundo, delante de la gente que no conoce a Cristo. Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos estamos enalteciendo de que somos cristianos, pero aparte imagínate, estamos en la queja o estamos en la inconformidad o estamos en los pleitos, o sea, ¿qué cara le estamos dando a la gente? Y por eso es que Pablo nos anima y él nos dice claramente, para que nadie los pueda criticar. Y sabes, cuando nosotros estamos en esta situación y estamos metidos en esto, la gente nos critica y dice, oye, pues si tú eres cristiano, mejor me quedo como soy, ¿no? O sea, así estoy tranquilo, así estoy bien, ¿no? Entonces, el propósito es que la conducta de los hijos de Dios refleje la luz de Cristo en contraste con un ambiente de injusticia o de corrupción, que es la que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, ¿cuál sería una aplicación práctica para esto? Es no vivir desde la queja, sino desde el contentamiento, sino ser agradecidos con lo que tenemos, ¿sabes? Siempre el ver los faltantes nos va a llevar a quejarnos, pero el siempre ver lo que tenemos siempre nos va a llevar a ser agradecidos. Otro punto importante es evitar discusiones innecesarias que dañan la unidad entre personas. Otro es ser un ejemplo de paz y de contentamiento, Amén. mostrando la diferencia de tener a Cristo en nuestro corazón. Y muchas situaciones pueden afectar nuestro corazón. Si nosotros estamos mirando los errores o los faltantes. Y sabes, así llegó la caída a través de ver los faltantes. Y quiero decirte algo importante. Y esto es algo que me pasó hace unas semanas. Y sabes, es impresionante cómo la gente se fija más en nuestros errores que en todo lo bueno que nosotros podemos hacer. Ajá. Y eso debemos de nosotros quitarlo como cristianos, quitarlo de como hijos de Dios de nuestra vida. Estar señalando y estar señalando los errores de los demás, las faltas de los demás, ¿sabes? Porque todos somos humanos, todos en un momento nos equivocamos y todos en algún momento, ajá, pasamos por esas situaciones de estar, del otro lado, llamémosle. Entonces, la queja, como todo esto, es una actitud del corazón. O sea, la falta de contentamiento, todo esto es una actitud del corazón, la cual no es del agrado de Dios. Y las personas que se quejan normalmente cargan un disgusto, cargan un enojo o bien una inconformidad. Ujú. Entonces, un ejemplo en la Biblia es el pueblo de Israel en el desierto. Esto lo vemos en Éxodo 16 y también en Números 14, también está en Números 11. Ajá, o sea, hay varios pasajes del Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel se quejaron por la comida, se quejaron por el agua con Moisés, se quejaron de tanto tiempo, de que extrañaban Egipto. Y sabes, en este caso, ajá, la queja mostraba la incredulidad y la desconfianza hacia Dios. O sea, ellos lo que estaban haciendo es que no creían en lo que Dios les estaba diciendo y tenían desconfianza de que por qué Dios los había llevado a ese lugar, ¿no? Entonces, esa es una razón. Otra razón viene con Job. Job expresó su dolor y cuestionó a Dios en medio de todo el sufrimiento, y esto viene en Job 3. Ujú. Aunque él habló con queja, fíjate qué hermoso. Él lo hizo buscando respuesta de Dios y no rebelándose contra de él. O sea, hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo nosotros vamos a confesárnoslos, ya vemos, delante de Dios? ¿No? Entonces, el Salmo del Lamento, que esto viene en el Salmo 13 versículo 1 y que dice David y otros salmistas muchas veces llevaron a sus quejas delante de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? O sea, como diciendo, ya basta, ¿no? Esto muestra que la queja puede ser una oración sincera cuando se trae con humildad.
¿no? O sea, vemos cómo nosotros podemos manejar la queja ante Dios. Entonces, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a hacer todo sin murmuración ni discusión en Filipenses 2:14, mostrando que la queja, ajá, constantemente está dañando, fíjate, nuestra fe y la unidad con los demás. O sea, esto es interesante. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aquí aprendemos que nosotros podemos ir delante de Dios y podemos decirle, Señor, o sea, ¿qué está pasando con esto? Ayúdame con esto, Señor, me siento así, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Padre, ayúdanos, sácanos de aquí, de donde estamos, ¿no? O sea, tú eres nuestra defensa. O sea, sí lo podemos hacer con Dios. O sea, el problema es cuando estamos haciéndolo totalmente y constantemente en nuestras relaciones personales. Ajá. Por ejemplo, una reflexión. La queja puede ser un desahogo si se decide hacerlo hacia Dios en oración. ¿Sabes por qué Él escucha? Porque Él entiende nuestro dolor y porque Él nos ayuda a sanar nuestro corazón. Pero la queja, la murmuración, que nace de la incredulidad, de ese corazón endurecido, de la terquedad, de la necedad, puede alejarnos totalmente de la fe y de la gratitud. O sea, imagínate qué fuerte. ¿Cómo es importante nosotros reconocer si nos estamos quejando porque ya no podemos con la situación o si nos estamos quejando de lo que nos hace falta, de lo que necesitamos, de dónde estamos? O sea, sí, es como que unas dos diferencias enormes. Y la Biblia no prohíbe expresar nuestro dolor o nuestra frustración. Pero, ¿sabes? Nos llama a transformar la queja en contentamiento y confianza en Dios. O sea, esto está padrísimo, ¿sabes? Porque yo no había visto la queja de este punto de vista y es algo hermoso porque dices, wow, gracias Señor, porque contigo puedo llegar, ¿no? Con toda la confianza y decirte, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿No? O sea, vean qué hermoso es nuestro Señor. En Efesios 4, versículo 31 dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos al otros, tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Fíjate, este pasaje es una gran enseñanza y tiene muchísimas cosas que nosotros necesitamos practicar a diario. Y es que el apóstol Pablo nos está mostrando dos caminos. Lo que dejamos atrás, lo que nosotros tenemos que dejar atrás, lo que nosotros tenemos que resolver en nuestra vida, es la amargura, es el enojo, es la ira, es los gritos, los insultos, las calumnias, la mala conducta. Ajá. O sea, son actitudes, escúchame por favor, que dañan nuestro corazón. O sea, qué fuerte, porque, ¿sabes? Lo más importante para Dios es nuestro corazón. Y lo más importante, lo que guía nuestra vida es nuestro corazón. Entonces, imagínate, no la guía el destino. No es el destino lo que te tocó vivir. Es porque él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana, de él da la vida. Entonces, él nos está diciendo, todo lo que nosotros tenemos que dejar atrás, tenemos que resolver. Es el enojo, la ira, los gritos, los insultos, la calumnia, la mala conducta. Esto está en nuestro corazón. Por eso es necesario limpiar nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nosotros debemos cultivar? Y esto solamente lo podemos crear y lo podemos dar a través del Espíritu Santo de Dios. No a través de nuestra fuerza, porque es imposible hacer esto a nuestra fuerza. Es muy difícil, ¿sabes? Tener bondad, compasión, perdón en nuestra propia fuerza. Estas virtudes solamente reflejan el carácter de Cristo. Y si Cristo está en nosotros y si nosotros nos sostenemos en Él, vamos a poder llegar a este punto. Porque no se trata de que tú y yo lo hacemos en nuestra fuerza, se trata de que tú y yo dependamos del Espíritu Santo de Dios para vencer esto. Y sabes, la clave esencial, ¿cuál es? Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y sabes, es increíble, pero el perdón es lo único que nos libera de la amargura. Amén.
El perdón es el único camino que nos libera a la amargura, que nos libera a la ira, que nos libera de tantas cosas. Es lo único. Y el perdón, ¿sabes? Muchas veces hacia nosotros mismos, porque nosotros mismos hay veces que permitimos situaciones. Y el estándar del perdón no es lo que tú y yo sentimos. Ay, es que me siento muy ofendida. Ay, es que me siento muy dañada. Ay, y te vuelves la víctima del cuento. No, sino es lo que Dios ya hizo por nosotros. Amén. Él ya nos perdonó. Y sabes, nos perdonó gratuitamente. Aunque tú y yo no lo mereciéramos, Él ya nos ha perdonado. Y este pasaje nos invita, ¿sabes?, a examinar nuestro corazón, a seguir perdonando. Él dice 77 veces 7. O sea, hay algo de amargura, hay algo de enojo que aún estamos guardando. Es necesario soltarlo. Es necesario reemplazarlo, ¿sabes? Por la compasión, por el perdón, porque así es como nosotros podemos ser transformados en nuestro corazón. Amén. Y Él nos ayuda a nosotros con esto. O sea, no estamos solos en este camino. En Timoteo 2, versículo 8. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Fíjate qué importante. A veces llegamos a la iglesia y llenamos llenos de enojo y llenos de controversia y seguimos enojados y muy lastimados porque nos hicieron algo. Y lo único que nos libera, ¿sabes? Es el perdón. Es el perdón. Y dice, levanta las manos santas. No se refiere solo a un gesto físico, sino a llevar una vida limpia delante de Dios, donde nosotros tengamos un corazón que hemos perdonado, un corazón limpio delante de Dios. Que nosotros estemos apartados del pecado, lejos de la ofensa, y que nosotros estemos dedicados a Él. O sea, si estás enojado con el hermano y te vas a la iglesia y levantas las manos y sí, aleluyita, ¿sabes? Eso es pura hipocresía. Eso es pura hipocresía. Por eso Él nos dice, perdona, ve con un corazón limpio, sin ira ni contienda. ¿Sabes? La oración debe de fluir de un corazón de paz, sin resentimientos ni pleito, por un espíritu cargado de enojo. ¿Sabes? Cuando estamos nosotros llenos de enojo, con todo nuestro espíritu así lleno de enojo, lleno de rabia, de estorba. ¿Sabes? No sé si tú lo sabes, pero esa actitud estorba la comunión con Dios. Wow, Señor, gracias. Creo que me habla a mí. ¿Sabes? Creo que esto es para mí. Y sabes, en todo lugar, no se limita al tiempo, sino que invita a una vida de oración constante en cualquier circunstancia. Y no importa dónde estás, nosotros podemos perdonar en cualquier lado, nosotros podemos amar en cualquier lado, nosotros podemos reflejar a Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento, en todo lugar. ¿Sabes? No se limita ni en tiempo, ni en el templo, ni en tu iglesia, no, sino que nos invita a una vida de oración constante en cualquier circunstancia, en cualquier situación, ¿sabes? En cualquier condición de nuestro corazón. En otras palabras, la oración eficaz no depende de palabras bonitas, ¿sabes? Sino de un corazón limpio, purificado, perdonado, entregado a Dios. Vamos con el tema. Seguimos con esto. Seguimos con esto. La obstinación. Algunas tradiciones dicen, fíjate, terco. Otras, necio. Es que aquí mi esposo me está viendo y me chivea. Dice terco y otras dicen necio. Ajá. Romanos 2, versículo 5. Pero tu dureza y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, está tremendo este versículo. Dice, porque por la dureza de tu corazón y por no arrepentirte. Romanos 2, versículo 5.
Romanos 2, versículo 5. Por la dureza de tu corazón, por no arrepentirte, atesoras para ti mismo. Escucha, ¿quién es el que se hace daño? Nosotros mismos nos hacemos daño. Atesoras para ti mismo ira. Wow. ¿Sabes? Esto está para pedirle perdón a Dios. O sea, ayúdanos, Señor, a salir de esto, de esa dureza de corazón. Por eso es necesario arrepentirnos. Fíjate, la obstinación en la Biblia se refiere o se entiende como una actitud de dureza de corazón, terquedad o resistencia. Fíjate qué fuerte. Resistencia a la voluntad de Dios. Y vamos a algunas referencias. En 1 Samuel 15:23, por como pecado de adivinación es tu rebelión. Estas son hacia Saúl, híjole. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Aquí se compara la obstinación con la idolatría, porque el terco pone su voluntad. Imagínate qué fuerte. Es que esto está tremendo. No sé si lo has visto así, pero el terco pone su voluntad por encima de la voluntad de Dios. O sea, wow. O sea, es el egocentrismo también. El yo, el yo, el yo. Es la necedad, el estar insistente. Zacarías, perdón, 7 del 11 al 12 dice. Pero no quisieron escuchar. Antes voltearon la espalda y taparon sus oídos. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Qué está diciendo aquí? O sea, no quisieron escuchar. Hay gente que cierra sus oídos. Y dice, y dieron espalda, taparon sus oídos, endurecieron el corazón como un diamante para no oír las palabras de Jehová. Y sabes, la obstinación llega a cerrar nuestros oídos espirituales, a cerrar y poner duro, duro nuestro corazón, impidiendo recibir la dirección de Dios. Y sabes, es algo fuerte. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros estamos en pecado, el pecado endurece nuestro corazón. Y una reflexión espiritual sería que la obstinación no es simplemente tener convicciones firmes, sino persistir en el error, aun cuando Dios nos está mostrando la verdad. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Entonces, nosotros cerramos, nos podemos cerrar a la corrección. A la disciplina de Dios nos podemos cerrar. Y sabes, esto nos hace insensibles al Espíritu Santo de Dios. Y esto puede conducirnos a graves consecuencias. ¿Sabes cómo quién? Como le sucedió a Saúl. O sea, esto está fuertísimo. Cerramos nosotros mismos nuestro corazón. O sea, nosotros somos los que nos estamos haciendo daño. En cambio, la Biblia nos llama a tener un corazón enseñable. Enseñable, humildes, a ser obedientes. Proverbios 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, la obstinación, la terquedad, la necedad, como tú lo quieras llamar, nos va a llevar a caer en el mal. Ajá, una definición, fíjate, aferrarse a la voluntad propia. Defender la razón por su razón, la razón de cada persona, de la persona, por encima de todas las situaciones, aunque sea totalmente contraria a la misma voluntad de Dios. Imagínate qué fuerte. ¿Cuál es el origen de la obstinación, de la necedad y de la terquedad? Estamos hablando de la terquedad negativa. Ajá. El origen es el orgullo y la resistencia al Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Nos vamos a alejar de Dios, vamos a endurecer nuestro corazón y ¿esto qué trae? Esto trae ruina y trae juicio. Y el mejor ejemplo está en el rey Saúl.
quien prefirió obedecer, wow, obedecer sus caprichos antes que Dios. Oh, está tremendo esto. Ajá. ¿Por qué? Porque así lo dice Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal, ¿no? O sea, una perseverancia, por ejemplo, una constancia positiva. Vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué trae? Definición. Es mantenernos firmes en la fe, en la obediencia a Dios, aún en las pruebas, aún en los momentos difíciles. ¿Cuál es el origen? La confianza en Dios y la dependencia del Espíritu Santo. Depender de su Espíritu. ¿Cuál es el resultado? Es un resultado que produce fruto, que produce madurez y victoria espiritual. Ejemplo de Job, ¿no? Que en medio de la prueba, el que se mantuvo fiel, aunque le dijeron mil cosas, aunque lo abandonaron sus mujeres, aunque perdió todo, él se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Esto también lo podemos ver en Santiago 5:11, que no puse el versículo. No, no lo puse. Pero bueno, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. O sea, una clave espiritual, ¿cuál es? La obstinación se aferra al yo. Yo quiero, yo pienso, yo decido, yo hago, yo soy, yo y el yo-yo. Ajá. Imagínate qué fuerte, qué fuerte. La perseverancia se aferra a Dios. El que tú y yo hagamos su voluntad, no la nuestra. Si nos está doliendo en medio del proceso y Él nos pide perdonar, perdonar. Si estamos en medio del proceso y necesitamos pasar por alto la ofensa, es pasar por alto la ofensa. Ajá. O sea, es como que, híjole, está fuerte, ¿verdad? Dice, desafortunadamente, la obstinación viene cargada de defender los derechos y las opiniones individuales hasta el punto de tener la razón, y esta es una parte esencial de la naturaleza caída. Fíjate cómo este versículo, bueno, perdón, cómo en conclusión, ajá, nosotros podemos decir el cómo nosotros muchas veces estamos queriendo tener la razón a pesar de todo. O sea, a pesar de que pases por quien pases, a pesar de que lastimes, a pesar de que, o sea, lo importante es que te salgas con la tuya y que tú tengas la razón, o que yo tenga la razón, ¿no? Entonces, ¿esto qué produce? Esto es parte de la naturaleza caída. No es como Dios nos creó, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó para que nosotros fuéramos portadores de su presencia. Y a raíz de la caída, esa naturaleza pecaminosa, a raíz del pecado, llega esto a la humanidad. Pero sin embargo, es perjudicial, ¿sabes? Dentro de las relaciones interpersonales. Esto nos quita tiempo, nos quita productividad. Además, puede generar gran frustración entre las personas. El ser obstinado no siempre es malo. Vale la pena defender y proteger algunos asuntos. Fíjate, nuestras prioridades, nuestros valores morales y la obediencia a Dios deberían protegerse con gran esfuerzo. Sin embargo, demasiadas veces discutimos por tener insignificantes cosas o por lograr o tener la razón. Como por ejemplo el color de una pintura, lo que vamos a comer, a qué restaurante vamos a ir, ¿no? Si vamos o no vamos a algún lugar. Y empezamos a discutir, sobre todo entre matrimonios, por este tipo de cosas. Y sabes, a veces pienso, ¿qué tan difícil es ceder? Amén. ¿No? Entonces tú y yo decidimos híjole, tú y yo decidimos qué hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, porque nadie nos hace enojar, somos nosotros los que nos enojamos y somos nosotros los que caemos en molestia, somos nosotros los que nos perjudicamos. Pero por supuesto, otras veces lo que está en juego es mucho más importante.
porque uno quiere más, otro no, otro quiere ir a algún lugar, uno desea irse de vacaciones, el otro no, uno desea estar con la familia, el otro no, ¿no? Uno cree que es hora de buscar una ayuda profesional y el otro dice, no, no, yo puedo solo, yo con mis asuntos yo los resuelvo. Uno quiere ir a la iglesia, el otro no quiere ir. Y así, hay tanta diferencia de opiniones entre todos. Y sabes, aunque quizá estas cuestiones no afloran todos los días, suelen salir para la superficie y no terminan y se vuelven a repetir. Y parece que nunca se apartará o llegaremos a una solución, pero esto se soluciona a través de los acuerdos. Pero si no decides ceder y buscar la paz, esto se vuelve un tormento, porque para pelear se necesitan dos personas. Entonces, no te aferres a tu postura individual, porque esa actitud es una actitud del corazón. Esto procede del corazón. Y acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, está bien fuerte. Y esta es una razón, ¿sabes?, por la que se destruyen las familias. Más que nada, esto es en casa, esto es en el ámbito familiar. Es como conducir un auto con el freno de mano puesto. O sea, solo hay una manera de salir de los puntos muertos como estos, y es encontrar una palabra opuesta a la obstinación. ¿Y sabes cuál es? Es el amor, es la amabilidad, es dejar de querer ganar. Y yo sé que esto es duro, porque, ¿sabes? Esto nos puede dar a nuestros propios sentimientos, tal vez. O sea, yo sé que es un tema difícil, pero la obstinación es un enemigo oculto en nuestro corazón. Isaías 43, versículo 4. Por cuanto se me es obstinado, ¿qué tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente? La palabra obstinado, esto está bien interesante, aparece en Tito 1:7 en las Biblias de las Américas como una actitud que se dirige a la iglesia que debe de evitar. Es la traducción a la palabra griega autodeis, que si es traducida de las siguientes maneras, en otras versiones, fíjate nada más cómo la palabra obstinado en Tito 1, versículo 7 aparece en estas diferentes traducciones. En la Reina Valera 1960 aparece como soberbio. En Dios habla hoy aparece como terco. En Biblia de las Américas aparece como obstinado. Y en la nueva versión internacional como arrogante. O sea, ve todo lo que toma esto. Ve todo lo que toma. Entonces, la palabra en griego tiene la idea de que alguien hace lo que quiere. Imagínate. Pues sí, si le pones soberbio, terco, obstinado y arrogante. Entonces, la palabra en griego tiene la idea de alguien que hace lo que quiere. Siempre se sale o se quiere salir con la suya, se complace a sí mismo sin importarle los demás, teniendo en sí una actitud de egoísmo. O sea, es una persona que es terca porque quiere que su pensamiento prevalezca por encima de los demás, por encima de cualquier circunstancia, y en el fondo se cree mejor, escucha por favor, en el fondo se cree mejor que todos, que otros, y ahí es donde entra y se envuelve en la arrogancia, se vuelve presumido y orgulloso. Imagínate todo lo que esto está desatando. En la versión griega del Antiguo Testamento se llama Septuaginta, es la palabra griega autodeis, que es obstinado, que aparece en Proverbios 21, versículo 24, y es el sinónimo de alguien altivo, fíjate, soberbio y encarnecedor. Wow. Entonces, es la traducción de la palabra sed que señala a alguien presuntuoso, creído y orgulloso. Esto lo puedes encontrar en Proverbios 11:2, Proverbios 13:10 y Jeremías 46:16. El diccionario de la Gran Academia Española
define la obstinación como participación de terquedad. A veces tiene un sentido positivo para describir el esfuerzo constante de alguien para alcanzar una meta o mantenerse en una posición. Esto es hablando en sentido positivo. Sin embargo, se debe señalar que en la Biblia, la obstinación se describe como un pecado. Y tengo aquí como 20 versículos: Deuteronomio 1:43, Deuteronomio 17:20, Salmo 19:12 y 13, Nehemías 9:16 al 29, Jeremías 50:31, 32 y Malaquías 4:11. Y sabes, algunas evidencias de la obstinación. Fíjate, la primera reacción ante una persona obstinada es siempre defenderse. La mantiene, tiende, perdón, a molestarse cuando se le lleva la contraria. Discute apasionadamente defendiendo su punto de vista, sea el cual sea, y queriendo bajar a menor valor la opinión de los demás. No es fácil convencerlo de una idea diferente a la suya. En vez de fijar un rumbo, él no lo cambia o le cuesta muchísimo trabajo cambiarlo, tomando actitudes de enojo o de descontento. Se frustra cuando sus planes son cambiados. No distingue entre un ataque personal, wow, o una diferencia de opinión. Hay que diferenciar, sin embargo, entre ser firmes en aquello que amerita y ser obstinados. Lo que necesita firmeza es la obediencia a los principios bíblicos, especialmente en lo ético. O sea, no podemos negociar con lo que es pecaminoso. Pero aun cuando defendamos lo que es bíblico, siempre es necesario una actitud de amor, una actitud de humildad, y esto lo puedes leer en Primera de Pedro 3, versículo 14, que dice que nosotros debemos de ser flexibles, humildes. ¿Sabes? La obstinación es lo contrario a la humildad. Humildad es dar su brazo a torcer, es reconocer, es que nosotros necesitamos a Dios, ¿sabes para qué? Para vencer, para avanzar en lo que nosotros muchas veces sin verlo nos está destruyendo. Es escuchar y valorar la opinión de los demás y ceder, porque a veces nos cuesta mucho trabajo ceder. Nos cuesta ceder y aceptar otras ideas. Nos cuesta ceder y aceptar otras opiniones. ¿Sabes? Hay gente que ni siquiera tiene un corazón para aprender. Y hay cosas que suceden, que pasan, que esas situaciones siempre nos llevan a aprender cuando estamos con Dios y nosotros estamos de obstinados creyendo que tenemos la razón. ¿Sabes? Venzamos. El único modo de vencer esto es buscando la humildad. Amén. Filipenses 2:3 y 4 dice, no se hagan No se haga por egoísmo o vanidad, sino con humildad. Cada uno estime a los demás como superior a sí mismo. Imagínate, esto es lo contrario de lo que leímos en el versículo principal. Que cada uno de ustedes mire no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Pero me quiero enfocar en esta parte. No se hagan por egoísmo o vanidad, sino con humildad. Cada uno estime a los demás como superior a sí mismos. O sea, eso es tremendo, porque siempre nosotros nos queremos sentir más que la demás gente. Se trata de la disposición. Es una actitud de cooperación, de reconocer que tal vez nosotros estamos moviéndonos en egocentrismo, nos estamos moviendo en vanidad, y el punto es no sentirnos superiores. O sea, no sentirnos superiores. Yo no sé si tú has trabajado con esto, pero esto es algo, ¿no? Que el Señor hoy nos está llamando a trabajar, en no sentirnos superiores a los demás. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Y esto viene en Filipenses 2, lo puedes leer del 2 al 10. ¿Y nosotros qué aprendemos de Cristo? ¿Qué aprendemos de Jesús, de la actitud de Jesús? Esto, ajá, lo que él hizo fue por amor a mí, por amor a ti. Él nunca se quejó, ¿sabes? ¿Y qué es lo más fuerte de todo?
que Él nunca se glorió a sí mismo. Nunca. ¿Cuándo has leído la Biblia que Jesús se gloríe a sí mismo de todo lo que Él hizo por nosotros? Siempre dice Jesús, esto lo hice por mi Padre, porque mi Padre, ajá, siempre Jesús le está dando toda la gloria y toda la alabanza a Dios. O sea, Él nunca se glorió a sí mismo. Él siendo el Hijo de Dios nunca se puso la corona del mérito de lo que él hizo, ¿sabes? Y muchas veces nosotros nos ponemos la corona, no, es que mira, porque yo oré, él se salvó. No, es que mira, porque yo oré, el otro llegó a Cristo. No, o sea, ni siquiera Jesús se puso la corona del mérito. O sea, como Dios, o sea, Jesús siendo Dios tenía todo el derecho de rehusarse a venir en un cuerpo humano, en una posición de hombre. Ajá, y Él se dio y Él lo hizo y Él se dio por nosotros, porque Él estaba dispuesto, ¿sabes? Él conocía tu necesidad, Él conocía mi necesidad y Él tenía todo el derecho a que toda la humanidad lo sirviera, que toda la humanidad se postrara, pero ¿Él qué hizo? Él vino a servirnos. Él vino a servirnos y él nunca dijo, es que porque yo hice esto, ustedes están así, miren, porque yo me puse en la cruz por ustedes, miren, ustedes ya son salvos. Nunca. O sea, voluntariamente él entregó su vida por nuestros pecados. Incluso, ¿sabes? Accedió, cedió a soportar la tortura que, que lo lastimó, que lo hirió en la cruz. Él nos amó y Él sufrió por nosotros. Más que nadie, más que nadie nosotros, yo creo que Él es el único humano que ha sufrido tanto en toda la historia de la humanidad. O sea, Él tenía un cuerpo molido. Dice la palabra de Dios que su apariencia no era agradable. Dice que tal vez Él estaba todo desfigurado de todo lo que lo habían golpeado, de todo lo que lo habían pegado, que Él no había nada grato en Él. O sea, él murió como un criminal, cooperó. Él no tuvo resistencia a eso y, ¿sabes? Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre en vez de su propia voluntad. Y a veces nosotros estamos insistentes queriendo hacer nuestra voluntad, queriendo hacer lo que se nos dé la gana, pasando por encima de todo, aunque qué, no importa. Aquí se hace lo que yo digo. Fíjate lo que él hizo. En resumen, en Efesios 2:5, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó. La actitud, ¿sabes? Yo lo que quiero resaltar de esto es la actitud de Jesús, su disposición, su flexibilidad, la sumisión, el ser humilde a pesar, ¿sabes? A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que lo escupieron, a pesar de que lo señalaron, a pesar de que lo mataron. O sea, se mantuvo humilde, ¿sabes? Él cerró la boca. Y a nosotros, ¿qué trabajo nos cuesta cerrar la boca? ¿Qué trabajo nos cuesta? Muchas veces darle la razón a alguien por mantener solamente la paz. ¿Y sabes por qué? Porque está el orgullo, porque está la soberbia por encima de todo. Él se entregó por el bien de los demás. ¿Y sabes? Él tenía el derecho de no hacerlo. Y lo hizo por amor a ti. Él se dio por ti en esa cruz para que tú y yo pudiéramos vencer con todo esto. Y es un acto de confianza, es un acto de amor, el decirle, Señor, yo reconozco que estoy en obstinación, yo reconozco que estoy en terquedad, pero esto es parte de mi naturaleza. Pero yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Yo he muerto a todas esas pasiones de la carne, porque el que vive en mí ya venció, y eres tú, Cristo.
Es tu espíritu que vive en mí. Pero si nosotros no reconocemos que nos estamos moviendo en esto, ¿sabes? Esto es para hacer una tarea. Esto es para autoexaminarnos. El Salmo 19, versículo 12 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Fíjate nada más. O sea, es una pregunta, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame, Señor. Eso el del Señor yo lo puse, pero dice, límpiame de estas faltas ocultas. ¡Wow! Fíjate qué hermoso versículo para orar. Libra a tu siervo de pecar incondicionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Apúntalo, por favor, apúntalo. Salmo 19. Es más, yo también lo voy a apuntar aquí porque luego, para tener tarea. Salmo 19, 12 y 13. ¿Sabes? Hay que llevar esto a la práctica. Es necesario llevarlo a la práctica. ¿Y cómo puedo conocer todos los pecados escondidos que hay en mí? Esta es una pregunta. En consecuencia, pide, Señor, límpiame y líbrame de pecar intencionalmente. O sea, tenemos su espíritu y Él está dispuesto a ayudarnos y Él pelea por nosotros. Y si nosotros, esta es la condición, fíjate, reconocer que estamos metidos en la obstinación, confiar que Él ya venció con esto y creer que Él lo puede hacer. Amén. Este versículo también es tremendo. Nehemías 9, versículo 16 al 17. Dice, sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos. Uy, mucha verdad. Y no prestaron ninguna atención a sus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a la esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso, misericordioso, lento para enojarse y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Esta sigue siendo la posición de Dios en nosotros, porque Él es fiel. Aunque nosotros nos neguemos a obedecerle, aunque nosotros nos pongamos de tercos, vamos a vivir las consecuencias. Vamos a vivir las consecuencias de estar en desobediencia, vamos a vivir las consecuencias de estar de tercos, como lo dije al principio de la clase. Y ese versículo es claro en decir que somos nosotros los que nos hacemos más daño. Ajá. Nosotros somos los que nos hacemos más daño. Dios sigue siendo bondadoso con nosotros, misericordioso. O sea, ¿ves cómo a veces no podemos? O sea, es increíble, es hermoso, es maravilloso Dios. Y aquí hay dos acciones que ellos pusieron. ¿Y qué es? Ser tercos y negarse a obedecer. El antídoto, híjole, el antídoto es reconocer. Reconocer viene de la palabra conocer. O sea, nosotros debemos de conocer que estamos en esa actitud. Confesar a Dios lo que estamos haciendo, pedir perdón, ajá, renunciar. Ay, algo me pasó, perdónme. Híjole, creo que acabo de perder mi hoja. Acabo de perder mi hoja. Ok, no importa. Es renunciar a esa actitud, con esa autoridad, orar. ¿Sabes qué? Orar sobre todo para que todas estas cuestiones de la carne, morir a nuestra propia carne y que nosotros podamos vencer a través del poder de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. En Primera de Pedro 3, versículo 16 dice, pero háganlo con humildad y respeto, manténganse siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzado al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por bien, por hacer el bien, y si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal.
¿Sabes? Lo único que se necesita para las peleas son dos personas. Es que los dos permanezcan atrincherados e inflexibles, ajá, pero cada uno decide. Nosotros debemos de estar dispuestos a tener tiempos de paz, a hacer las cosas a la manera de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ceder. La discusión se termina cuando uno ya no participa. Y aunque llevándolo a cabo quizás te cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque va a aparecer el orgullo que es carne, va a aparecer la incomodidad, claro que nos vamos a sentir incómodos. Nosotros hemos hecho una inversión amorosa y duradera en cuidar esa relación, pero podemos quedarnos, ¿sabes? Ahí, como tontos y perder la batalla. Y en realidad lo que nosotros nos queda es seguir con nuestra cabeza dura, negándonos a ceder, negándonos a vencer el orgullo, ¿sabes? Tratando de tener la razón en todo. Y es que así lo único que estamos haciendo es perder la batalla, es perder nuestras relaciones. Así es como se destruyen familias, así es como se destruyen los matrimonios, así es como se destruyen las amistades. Y es necesario buscar acuerdos. Amén. Una manera sabia y amorosa de actuar es comenzar a abordar los acuerdos, los desacuerdos, tener comunicación. La comunicación es súper importante. Es como una disposición, ¿sabes? De no insistir en las cosas que se hagan siempre de la misma manera. Es poner todo sobre la mesa en cosas claras, es siempre hablar claramente, sin rodeos, sin justificaciones, hablar desde el corazón en el aspecto en que no cubras nada, sino que todo lo pases, lo expreses, llamémosle así, todo lo expreses para que puedan llegar a acuerdos. Esto no quiere decir que la otra persona siempre tenga la razón o sea el que más sabe del tema. ¿Sabes? Porque a veces es más sabio mantener la paz. Amén. Tu disposición o el reconsiderar puede hacer que baje la guardia, la otra persona baje la guardia y, y bajar el nivel de, tal vez de peleas, de pleitos. Y si tú estás en paz, estás tranquila, estás en armonía, la otra persona va a tener que recapacitar, porque se necesitan dos para pelear. Y sabes, nosotros estamos llamados a buscar la paz. Amén. Y el mejor consejo del amor viene en la Biblia y viene en Santiago 3 versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna. Amén. La sabiduría que viene de lo alto. O sea, es de sabios ser amable, es de sabios mantenernos en Amén. paz, Amén. es de sabios guardar silencio como Jesucristo lo hizo. O sea, es de sabios. En lugar de tratar a las personas como si fueran nuestro enemigo o alguien a quien nosotros queremos que nos haga daño, ¿no? Comienza a tratar a tu oponente, a la persona que te está haciendo daño, como un hermano, como un amigo, ¿sabes? Empieza a amarlo, empieza a honrarlo. ¿Y sabes cuál es el punto inicial? Si alguien te hizo daño, bendícelo. ¿Y sabes cómo va a cambiar tu corazón y va a cambiar el corazón de la otra persona? A veces es muy difícil, hay gente que es muy difícil de tratar. ¿Y el antídoto cuál es? Es bendecirlo. Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Aunque sea en silencio, en tu interior, bendícelo. Bendícelo, bendícelo. ¿Sabes? No siempre, no siempre es que nosotros tengamos la razón. No siempre es eso. Si lo fuera, uno de los dos sería innecesario. Y por ejemplo, para un matrimonio, dos personas que siempre comparten las mismas opiniones y las mismas perspectivas carecen de equilibrio. Ajá.
de, y de enriquecimiento de la relación. En cambio, las diferencias entre dos hacen que se escuchen, que aprendan y que mutuamente vayan creciendo. Este aspecto, o estar el dispuesto, más bien estar dispuestos a ser flexibles para demostrar el amor a quienes nosotros, ¿sabes? Es que es bien fuerte, porque muchas veces el orgullo es lo que nos está impidiendo ceder y es algo que tú y yo tenemos que romper. El orgullo, ¿sabes? No nos va a permitir ceder al perdón ni tampoco bajar la guardia. Entonces es algo que tú y yo tenemos que manejar. Dejar de lado, es que es mi derecho, es que es injusto. Dejar al lado todas esas justificaciones y empezar a pedir sabiduría de lo alto, a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ser amorosos, a honrar a, a las personas, a amarlas a pesar de. Y será bueno tanto para ti como para todas nuestras relaciones, nosotros dejar de estar de obstinados, de obsesivos, de tercos. Rendir una batalla puede ser a veces la mejor manera de obtener la victoria. La obsesión viene con la soberbia. Imagínate, la obstinación, perdón, la obstinación viene con la soberbia. El Espíritu de Dios nos ayuda en cuanto a la sumisión, en cuanto tú y yo nos permanecemos humildes. Es Él, el Espíritu Santo de Dios, el que lo hace, no es nuestra fuerza. Es, ¿sabes? Es renunciar al ganar, es renunciar al control, es renunciar al yo. Y para renunciar al yo es necesario, ajá, trabajar con el orgullo. ¿Sabes por qué? Porque la sumisión tiene una relación con la obediencia y la desobediencia tiene esa relación con la rebeldía. O sea, ve a qué nos lleva. O sea, está fuerte, ve cómo nos lleva a hacer cosas tremendas. O sea, es tratar con la soberbia, es reconocer, es orar y sobre todo es tomar la autoridad, es someter la carne, someter la antigua naturaleza, ajá, decir, declarar, Señor, hablar que nosotros ya hemos vencido con esa carne. Y es buscar la humildad que Jesucristo tuvo en Filipenses 2. Dice, nada se haga por egoísmo o vanidad, sino con humildad. Cada uno estime a los demás, cada uno estime a los demás como superiores a sí mismos, que cada uno de ustedes mire no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea, Jesús se humilló a sí mismo. Él se humilló por nosotros, por amor, siendo Dios, vivió lo peor, el peor de los castigos. Él murió como pecador, no teniendo pecado. Él se humilló y, ¿sabes? Y él consideró tu necesidad y mi necesidad. ¿Nosotros consideramos realmente las necesidades de los demás? Porque si no, estamos cayendo en egoísmo. Y finalmente, lo único que nos libra, lo único que nos ayuda es practicar el perdón. Amén. O sea, perdonar no es tolerar el mal, sino es liberar al ofensor de la carga, de la culpa, y ¿sabes? Y nosotros nos liberamos de la amargura. O sea, esto está padrísimo. De verdad, esto está padrísimo. O sea, el perdón es guau. Pero cuando lo hacemos a través del nombre de Jesucristo, ¿sabes? El perdón nos libera de las garras de la ira que nos permite, que no nos permite, que nos ata a seguir adelante. Colosenses 3, versículo 13 dice. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también deben perdonarse a vosotros. O sea, el perdón y el reconocer esta actitud es un paso crucial para superar todo esto. Esto nos permite ¿qué? Soltar el dolor causado por otras personas. Imagínate, seguir adelante. ¿Sabes por qué yo a veces digo, Señor, ayúdame a terminar esta carrera? ¿Y sabes cuál es la carrera? La carrera de la fe. Esa carrera que nosotros la debemos de terminar. Seguir firmes en su palabra. Y es
nosotros, incluso nosotros mismos, soltar, soltar todo el dolor, soltar todo esto que nos tiene atados. ¿Por qué? Porque esto nos permite soltar el dolor causado por otros y seguir adelante. Los libera de la carga de la ira, el resentimiento, que pueden conducir a la amargura y a otras emociones negativas. Perdonar no es una tarea fácil, es una decisión que con la ayuda de Dios, el poder del nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo puede ser un perdón genuino. ¿Sabes? Tenemos que ser diligentes en esto. La diligencia nos puede llevar a cuidar nuestro corazón. Cuando cuando nosotros perdonamos, estamos siendo el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó a pesar de todos nuestros errores. O sea, tenemos mucho que hacer. Tenemos muchísimo, muchísimo que hacer, tenemos muchísimo que aprender. Y es que no estamos solos. Esto no lo podemos hacer a nuestra fuerza porque nos cansamos. Esto lo necesitamos hacer en Él, en su poder. ¿Por qué? Porque Él es el que vive en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos lleva a todo triunfo, a toda verdad. Pero Él nos está pidiendo algo, reconocer para poder vencer. ¿Ok? Pues bueno, esta fue nuestra clase, ya me pasé 3 minutos, pero vamos a orar porque no podemos cerrar sin orar. Y cerrar, Señor, te damos las gracias, gracias precioso Espíritu Santo de Dios por tu obra en nuestra vida. Gracias precioso porque solamente tú eres el único, Señor, que nos ayuda en esta situación, precioso. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, si nosotros estamos siendo tercos, si nosotros estamos en obstinación, Señor, si nosotros estamos de necios, ayúdanos y haznos ver esta actitud, Padre. Así como dice el Salmo 19, Señor, ¿cómo puedo conocer todos los pecados que están escondidos en mi corazón? Límpianos, Señor, de esas falsas cosas que están ocultas en nuestro corazón. Líbranos, Señor, de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados nos controlen. Entonces, nosotros estaremos libres de toda culpa, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que nos haces más, Señor, más parecidos a ti. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, Señor, morimos a toda nuestra carne, Padre, a toda la vanidad, Señor. Ayúdanos, precioso, en el nombre de Jesús, a vencer con todo el orgullo, a vencer con toda la soberbia, Padre. Te necesitamos, precioso Espíritu de Dios, para que nos ayudes a vencer, Señor, con toda la obstinación en nuestra vida. Haznos ver y reconocer, Señor, que nosotros estamos en este pecado de obstinación, que estamos, Señor, orgullosos, que estamos en soberbia, que estamos en esa silla de escarnecedor, Padre. Ayúdanos a verlo, precioso Espíritu de Dios, pero sobre todo ayúdanos a salir en el nombre de Cristo Jesús de esto. Con el poder y la autoridad que tengo en Cristo, Señor, yo hablo que todas estas actitudes, Señor, se rompen de nuestra vida en el nombre de Jesús. Yo hablo, Señor, que eres tú, Señor, en toda la autoridad que nos has dado, Señor, rompiendo con todo esto, porque nosotros queremos, Señor, un corazón limpio delante de ti, Señor. Un corazón restaurado, Padre. Gracias, precioso, por la redención. Gracias por la vida, Señor. Gracias, Padre, porque la arrogancia no puede enseñorearse de nosotros. Gracias porque la terquedad, Señor, ya ha sido vencida en tu nombre, Señor. Gracias porque toda soberbia, Señor, se cae de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso, porque solamente contigo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque reconocemos que nosotros hemos muerto a toda carne y que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, que nosotros ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, nosotros somos la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Gracias, precioso, por cada persona que me escucha. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por esta palabra de vida, esta semilla de vida sembrada en nuestros corazones, Señor.
porque nosotros reconocemos, Padre, que es mejor mantener la paz que tener la razón. Ayúdanos, Señor, a ser esos canales, Señor, de paz. Quita de nosotros todo enojo, toda ira, todo lo que nos haga, Señor, encendernos, Padre. Nosotros queremos ser pacificadores, precioso. Ayúdanos en el nombre de Jesús, porque tu palabra lo dice. En Efesios 4:23 lo dice claramente que tú eres el que nos ayudas con nuestra actitud y con nuestros pensamientos. Y nosotros confiamos, Señor, que tú eres el que los haces por nosotros, porque esto no es en nuestra fuerza, esto es en el poder de tu Espíritu. Y así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Semilla de Vida. Te pido que compartas este material. Sé que es un tema difícil, pero es un tema que necesitamos hablar y es un tema que nosotros necesitamos pensar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Comparte este material y que tengas una semana llena del poder de Jesucristo y que Él nos enseñe, ¿sabes?, a vencer con todo esto. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas buenas noches. Amén.